Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. En este foro, nosotros los viernes por la tarde estudiamos la parte del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha hebrea, tal como se estudia en el judaísmo. Y en esta porción de la Torá, que en hebreo se dice Parashat HaShavua, estamos en el libro Éxodo, que en hebreo se dice Shemot, y la traducción literal es nombres, no es Éxodo. Y estamos en la porción que en hebreo se llama Ki Tisa. Y comienza en Éxodo 30:11. En hebreo se dice Shemot Lamed Yud Aleph. Esta porción sin duda es una de las más fascinantes que tiene la Torá. Por más que, toda la Torá es fascinante, pero aquí ocurren muchas cosas muy importantes y una de ellas es el evento del becerro de oro. Vamos a recordar que trata del momento en el que el pueblo hebreo estaba caminando hacia la tierra prometida, luego de haberse liberado de la esclavitud de Egipto. Y iban a caminar 40 años. Y cuando Moisés logró liberarlos y sacarlos de Egipto, llevó con él una gran masa de gente. Pero eran solamente el 10% de todos los hebreos, porque la gran mayoría no se quiso ir. Estaban muy apegados a la vida que tenían en Egipto, al confort, entre comillas, y a lo que ellos decían estar cerca de la olla. Eso fue lo que luego le iban a recriminar a Moisés cuando estaban en el medio del desierto, que cuando estaban en Egipto estaban cerca de la olla con la carne. Y ahora no, es decir, habían salido de la zona de confort. Pero lo interesante es que con toda esa masa de gente que sale, junto con Moisés y el pueblo hebreo, también se entremezclaron personas que no eran del pueblo hebreo, lo que se denomina Erev Rab en hebreo, que quiere decir la gran mezcla, porque se mezclaron entre ellos gente que tenía la intención de ver de dónde venía, de dónde provenía todo ese poder y esa sabiduría que tenía Moisés. O sea, eran los magos egipcios que querían descifrar ese poder y ver quién era ese Dios que le daba tanto poder a Moisés. Y sin lugar a dudas, toda esa gente que se infiltró junto con el pueblo hebreo tuvo una influencia muy mala sobre ellos. Y lo que se explica es que en el evento del becerro de oro, los que realmente empujaron al pueblo a volver al paganismo fueron ellos. Recordemos que Moisés había subido al monte de Sinai para conectar con Dios, y ahí es cuando recibe las tablas de la ley. Y él había quedado con el pueblo que era cierto tiempo el que le iba a tomar y cuándo iba a volver. Y le tomó 6 horas más de lo que había pactado con ellos. Estuvo 40 días y 40 noches sobre el monte de Sinai y ellos no fueron capaces de esperarlo. Es decir, se apuraron y pensaron que Moisés había fallecido o le había pasado algo, por lo cual no iba a volver, e inmediatamente fueron a Aarón, que era el sumo sacerdote, a pedirle que les haga otro Dios, un Dios que tenga forma, y una forma de un animal, de un becerro, que era exactamente lo contrario que Dios les había pedido. Es decir, toda la esencia del monoteísmo que trae Moisés al pueblo hebreo era el dejar de adorar ídolos, de dejar de adorar imágenes. Entonces vemos cómo inmediatamente ellos quieren volver a adorar imágenes. Y cuando Moisés desciende del monte y los ve en ese estado de adoración pagano, ocurre un momento muy emocionante en el que Moisés dice una frase bellísima y poderosísima que aparece en Éxodo 32:26. En hebreo dice, Mi le Adonai Elai. ¿Qué quiere decir eso? Él dice, quien está con Dios, que venga a mí. Y cuando dice Dios, él dice el tetragrama, que ahí vemos las 4 letras famosas que se mal traducen como Jehová, Yahvé, Yahweh, que no tienen nada que ver con el nombre de verdadero de Dios. Y sin lugar a dudas no es un personaje tal como lo presentan todo tipo de personas hoy, tratando de difamar ese nombre.
Pero lo que dice Moisés es el que le es fiel a él, que venga aquí conmigo. O sea, ahí es donde se hace una división entre los que están con Dios y los que no, los que son adoradores del paganismo. Y uno puede pensar que ese es un momento muy negro, muy negativo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ese era un momento obligado, porque sabiendo que tenían dentro de toda esa masa de gente, mucha gente que no era del pueblo de Israel, y vamos a recordar que ser del pueblo de Israel no es una nacionalidad, no es una religión. La palabra Israel en hebreo, ahí la vemos escrita, se puede dividir en dos palabras. Una es Yud Shin Reish y la otra es Aleph Lamed. ¿Qué quiere decir eso? La primera parte quiere decir Yashar, que es directo, y la segunda es Dios, es decir, el que tiene conexión con Dios, ese es Israel. Por eso es que no tiene nada que ver con una nacionalidad, una raza, una religión, sino que es un tema de almas. El pueblo de Israel es un grupo de almas, y dentro de toda esa multitud que iba con Moisés, estaban esas almas, pero había muchas que no lo eran. Entonces, en ese evento tan trágico del becerro de oro, fue un momento en que se filtró, se pudo ver claramente quiénes eran y quiénes no. Y la verdad que viendo este evento del becerro de oro y ese momento de la identificación de quiénes eran fieles a Dios y quiénes no, esto me recuerda al día de hoy. Todos somos testigos cómo de la noche a la mañana comenzó a haber una especie de campaña a través de YouTube, de influencers, de, entre muchas comillas, investigadores, expertos que escriben libros, tratando de difamar a este concepto, que en hebreo es el tetragrama, tratando de darle cualidades humanas, mostrando una ignorancia muy grande al respecto. O sea, sin lugar a dudas, ninguna de estas personas ha profundizado ni ha leído en hebreo el texto como para comprenderlo, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero lo que a mí me sorprende es la reacción del público, porque yo leo los comentarios y veo como la gente, lo voy a decir de una forma vulgar, se traga esos cuentos y con qué facilidad ellos mismos comienzan a difamar también a Dios, porque Dios es el Dios del Antiguo Testamento. Y no tengo duda que muchísimos de ustedes que me están mirando y escuchando sois cristianos católicos de todas las ramas del cristianismo que creen en Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿acaso se han olvidado que Jesucristo era judío, era erudito en el Antiguo Testamento y él se proclamaba hijo de ese Dios del Antiguo Testamento? No solo eso, existe la famosa frase de Jesús que dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Y de qué ley habla? De la de Moisés, de esa habla. Entonces, participar de este, entre comillas, festival de difamación de Dios Padre es también negar a el que vosotros consideráis como su hijo. Y sobre esto quiero también agregar mi opinión, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, y es que hoy en día hay una campaña para destruir vuestra fe. Y se ha comenzado difamando al Antiguo Testamento, porque esa es la raíz del Nuevo Testamento y de la imagen de Jesucristo también. Y yo puedo asegurarles, o sea, es mi opinión, pero de nuevo les digo que el que ha comenzado difamando al Antiguo Testamento hasta que logre destruir vuestra fe y vuestro respeto hacia él, luego va a tratar de difamar a lo que continúa, que es Jesucristo y el Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas, va hacia ahí. ¿Y por qué hacen eso? Porque cuando tú tienes fe y tú te conectas con Dios, tú eres muy poderoso, porque Dios ha hecho promesas al pueblo hebreo. Voy a corregir, no es al pueblo hebreo, sino que al pueblo de Israel, que son las almas que son fieles a Dios. Él les ha hecho promesas y ustedes creen que no las va a cumplir. Si alguno de ustedes cree en Dios, cree que Dios no va a cumplir esas promesas, pero para cumplir, Él las va a cumplir a el pueblo de Israel, no a los paganos. Entonces, yo hablo de esto ahora porque veo un paralelismo gigantesco entre el evento del becerro de oro, en el que hizo falta que esto ocurra para poder identificar quiénes son verdaderamente las almas de Israel y quiénes no.
Lo mismo hoy. En este momento todos esos que aparecen en las redes sociales difamando a Dios, que aparece primero en el Antiguo Testamento, están haciendo un trabajo que alguien les dio y lo están haciendo con la intención de destruir vuestra fe. Pero por otro lado, ese trabajo es muy importante porque ese trabajo va a mostrar quiénes son los que con gran facilidad se adhieren a ese tipo de pensamiento y a ese tipo de estilo de difamación hacia Dios, de generación de odio, de bullying hacia grupos de gente en el mundo que son totalmente inocentes, pero tienen cierta raza. ¿Y tú crees que un alma de Israel, que no tiene nada que ver con nacionalidad, ¿sí?, sino que el alma, que es la que va a heredar esta tierra de Dios, es un alma que hace bullying, que es racista, que le gusta escuchar cuando se habla mal de otro, que le gusta y se adhiere rápidamente a difamar un libro sagrado que es el padre del libro sagrado en el que tú mismo crees hoy? Entonces, yo no tengo nada en contra de todos esos que están haciendo ese trabajo, porque ese trabajo está ayudando a ver quién es quién. Y tal como dijo Moisés, mi le Adonai Elai, quien con Dios que venga conmigo. O sea, se está haciendo ahora una división, se está filtrando, se está viendo quién es quién en este momento. Y no solo a nivel de difamar libros sagrados, sino a nivel de inmediatamente tener opiniones sobre conflictos bélicos, sobre zonas muy lejanas con culturas que no conocemos todos, y solamente alimentándonos para crear una opinión de lo que dicen los medios de la televisión, radio, etc. Y cuyo resultado es que tú comienzas a odiar, tú tomas partido y crees que entiendes algo y puedes hasta llegar a apoyar acciones de violencia de cualquiera contra cualquiera, porque lo importante hoy, yo creo, es que no se apoye en ninguna circunstancia un acto de violencia, pero toda esta máquina de manipulación hace que tú tomes partido y hasta desees que ocurran ciertos actos para devolverle al que tú crees que es malo, aun cuando un evento así va a generar sufrimiento de civiles inocentes, de cualquiera de los dos lados. Entonces, eso es todo lo que quiero decirles. Solo quiero señalar este fenómeno que está ocurriendo para que quizás te des cuenta que estás siendo manipulado o manipulada y que al final eso te mancha a ti. Y hay un solo Dios que está ahí arriba y está mirándonos, está mirando cómo actuamos y sobre todo qué es lo que tenemos en el corazón. Entonces solo espero que ustedes que me ven a mí tengan un poquito más de conexión a Dios como para no olvidarlo o difamarlo solamente por escuchar un youtuber. Entonces, eso es todo por hoy, mi querida audiencia. Me gustaría escuchar vuestros comentarios abajo sobre lo que he dicho. Me encanta leerlos. Trato de contestar lo más posible. Son muchos comentarios, así que no siempre llego a todos, pero les agradezco muchísimo el que se toma el tiempo para comentar. Y antes de despedirme, quiero decirles algo. Recientemente, en los últimos meses, algunos me comentan, cuando yo hablo de estos temas, de por qué no hablo de lo que está haciendo Israel en este momento a nivel de país. Es decir, mezclan entre el tema de que yo hablo hoy sobre el Antiguo Testamento, de Dios, de Moisés, del pueblo hebreo, de las almas de Israel, lo mezclan con lo que está haciendo el gobierno del Estado de Israel. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? O sea, ¿qué conexión hay entre el Estado de Israel como gobierno político y el libro del Antiguo Testamento? Yo puedo asegurarles que hay 0% de conexión entre los dos. Entonces les pido, por favor, el mínimo respeto y la mínima profundidad de pensamiento para darse cuenta, por si no se han dado cuenta, que Israel es como todos los demás países hoy, cuyos políticos
no trabajan por el bien del pueblo y que no necesariamente sirven a ese pueblo y que los manejan gente que tiene otros intereses. Entonces, por favor, eviten mezclar entre dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, eso es todo por hoy. Los dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.